Muy buenas noches a todos y sean cordialmente bienvenidos a una nueva actividad de capacitación organizada por la consultora Sur Profesional. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar el seminario Rol de Enfermería y actualización en el manejo seguro del catéter urinario para la reducción de las infecciones del tracto urinario asociadas al catéter, un tema de gran importancia para fortalecer la seguridad del paciente y mejorar la calidad de los cuidados de enfermería. Nos acompaña como disertante el licenciado José Vázquez, profesional con una amplia y destacada trayectoria académica y profesional. Es doctor en enfermería, doctor en educación, magíster en enfermería y en gestión de recursos humanos, además de contar como especializaciones en emergentología, administración hospitalaria, salud pública, auditoría y didáctica universitaria. Sin duda, su formación y experiencia nos permitirán profundizar en aspectos fundamentales como la higiene de manos, la técnica aséptica, el manejo adecuado del catéter urinario y las estrategias para prevenir complicaciones e infecciones asociadas a su utilización. Agradecemos especialmente al licenciado José Vázquez por compartir sus conocimientos y experiencias con todos nosotros y a cada uno de los participantes por dedicar este tiempo a continuar fortaleciendo su formación. Sean todos bienvenidos, les invitamos a aprovechar al máximo esta jornada de aprendizaje y damos inicio al seminario. Buenas noches, buenas tardes, noche ya para todos. Espero estén bien. Bueno, hoy vamos a tocar un tema, aparentemente un tema bastante no trascendental, posiblemente por la costumbre, por el trabajo, por la frecuencia con el que nos encontramos en este tipo de procedimientos y este tipo de equipos, porque eh, quiera o no, es un procedimiento invasivo. Cuando hablamos de procedimiento invasivo, estamos hablando de necesidades de asepsia, de control de infecciones, de evitar infecciones, de evitar esa entrada de bacterias dentro del cuerpo o gérmenes asociadas a las bacterias que pueden alojarse dentro del cuerpo, utilizando el cuerpo propiamente dicho como un huésped, y controversialmente por un mal manejo, el paciente que está por otro tipo de patologías, otro tipo de afecciones, de repente se encuentra con una patología, una afección totalmente en forma jocosa, decirlo, en forma gratuita. Cuestiones que realmente se pueden evitar, se pueden abolir y por supuesto, todo está en manos del profesional en sí que tiene el manejo y las caracterizaciones para un buen manejo de lo que sería el sondaje vesical, como se lo conoce normalmente. Permiso, voy a proyectar un ratito. Bueno, ¿se ve? ¿Se está observando? Sí, listo, perfecto. Bueno. Bueno, eh, así como le estaba comentando, es una técnica, es un complemento que en muchos casos se utiliza como un método se puede decir hasta inclusive diagnóstico para aquellos pacientes que pasan por un procedimiento quirúrgico, eh, ya sea de índole del tracto urinario, donde necesitamos mayor control del tracto urinario propiamente dicho, valga la redundancia, en un procedimiento quirúrgico. También utilizamos para poder hacer un control exhaustivo del ingreso y egreso de líquidos en el cuerpo, ya que sabemos que gran parte del cuerpo, un alto porcentaje del cuerpo es líquido, es agua. Entonces, evidentemente, nosotros necesitamos tener un control práctico de lo que ingresa y egresa del cuerpo humano. Y evidentemente
uno de los mecanismos de desecho de líquido es justamente la diuresis. Y lo hacemos mediante la función renal, donde la función renal hace la clasificación, hace el drenaje y comienza a desechar aquellos elementos que no son necesarios o de repente es nocivo para el cuerpo mismo, porque evidentemente ustedes se darán cuenta cuando toman mucho tereré, toman mucha agua, toman mucho líquido, evidentemente la diuresis es mucho mayor, evidentemente, porque trabaja el riñón, es lo que generalmente se suele sugerir. Pero para poder entrar un poco en ese detalle, ambas situaciones son bastante críticas. Si no consumimos líquido, es bastante, puede conllevar a una situación crítica y si se consume en exceso, también. Así que uno debe saber equilibrar la cantidad de líquido que debe de consumir. Y generalmente el cálculo es 1.5 ml por kilo peso que el paciente que el paciente tiene, o sea, que el paciente o nosotros mismos, los individuos tenemos, es el líquido que generalmente debemos de consumir para el día a día. Por ello es que cuando utilizamos esta técnica, así como le dije, en muchos casos utilizamos como mecanismo patológico para un manejo patológico y otro es para un control exhaustivo de lo que sería el manejo en sí de lo que sería la ingesta y el egreso de líquidos del cuerpo. Por ello que eh, hablamos un poco del rol de enfermería, las actualizaciones y todo lo que está relacionado a lo que sería la infección en el tracto urinario, que como le dije en un principio, nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinario. Hay técnicas, hay estrategias que se deben de reconocer, pero ¿quién siempre está en mayor contacto con el paciente de enfermería? ¿Quién tiene el manejo de este procedimiento? ¿Quién tiene el manejo de este circuito? Es enfermería. Entonces, por tanto, debemos de tener un control particular, un manejo, un manejo bastante tedioso, protocolar, para realizar este tipo de técnicas y mantener el mecanismo de bioseguridad. Por ello que cuando hablamos un poco de lo que sería el impacto con respecto a lo que sería las evidencias y la incidencia que existen en lo que sería las infecciones del tracto urinario, hablamos que hay un porcentaje considerable de 10 pacientes, entre 8 y 9, donde hay una tasa de incidencia donde en la terapia, por lo general, puede existir un contagio masivo, si existe un potable paciente que está portando, porta el germen o bacteria contaminante del tracto urinario. El de esto, un poquito más del 50% es mortal y se lo asocia generalmente a los pacientes críticos, ya que los pacientes críticos, por sus circunstancias, por su situación, se encuentran internados en un área crítica. Y complementarle otra vez una infección del tracto urinario evidentemente complica más el cuadro y podemos decir que hasta inclusive el incremento promedio de la estancia hospitalaria por una infección extiende a 4 días. O sea, si hoy tendría que haberse ido de alta por vamos a suponer que el paciente ingresó por una cirugía programada, una hernia o una cirugía X programada, que ahora mismo no me viene a la cabeza, me viene hernia, por ejemplo, evidentemente de repente necesitamos sondar al paciente. De repente esa contaminación, esa infección, eh, en lugar de poder ya el paciente salir de alta, hace que se pueda mantener dentro del tracto entre 4 a 7 días más que dura en la ingesta de vuelta de los antibióticos para poder disminuir ese tracto contaminante. Por eso que fisiopatológicamente hablando, el sistema infeccioso de sondaje tiene tres maneras de destacarse. Hay una vía extraluminal donde el acceso es desde el periné, o sea, surge desde la parte externa, para ser más claro, es por un mal manejo de lo que sería el sondaje en sí, una mala higiene de lo que sería la parte genito-urinario, y también existe la biopelícula, donde hay una adherencia de microorganismos en la superficie del material donde no existe una buena protección y los microbios, los gérmenes o las bacterias ingresan desde lo que sería el tracto genitourinario hasta dentro del trayecto en sí. Y la vía intraluminal, cuestiones que nosotros evidentemente no podemos subsanar
no podemos evitar desde un principio, pero sí podemos contrarrestar con un buen cuidado de manera que no se agrave, no se complique y no se agrande la cuestión bacteriana, porque sabemos que si nosotros detectamos en el equipo multidisciplinario mediante un laboratorio donde salen alterados los glóbulos blancos y se hace una orina simple sencillamente se ve que hay una afección bacteriana, inmediatamente se lo cubre con antibióticos que están destinados para este menester, que por citar, uno de los antibióticos que se utiliza mucho en los pacientes que están internados es la ciprofloxacino. Entonces, evidentemente, ya podemos pensar que cuando hablamos de un vía de la contaminación intraluminal, o sea, internamente ya existe una infección que ya es debido a ciertas circunstancias o lesiones, micro lesiones que existen dentro del tracto, entonces ya podemos pensar que vamos disminuyendo paulatinamente de manera que nuestro paciente pueda adquirir o pueda conservar su independencia. ¿Cuáles son los microbios? ¿Cuáles son los gérmenes que mayormente atacan el tracto ya sea extra, ya sea bio, que se encuentra dentro del trayecto, o la intraluminal, que se encuentra dentro, ya dentro mismo? Son la Klebsiella pneumoniae, la Escherichia coli, la aeruginosa, la Acinetobacter, el Staphylococcus y el Candida. Son los gérmenes más conocidos. Existen otros, pero ya mucho más específicos de acuerdo a la concordancia de la patología que padece el paciente, pero estos son los gérmenes que más se perfilan y más se demuestran dentro del tracto genitourinario. De esto, generalmente cuando se detectan, generalmente se debe hacer un antibiograma para que podamos detectar qué tipo de microorganismos, contra qué tipo de microorganismos estamos batallando, y por lo general, mientras tanto, ya se utiliza la ciprofloxacino, que se hace endovenoso en el caso que el paciente esté internado. Y si sale mucho más elevado lo que sería la intromisión bacteriana en lo que sería una orina simple, entonces se le puede complementar hasta inclusive un metronidazol, que son los antibióticos clásicos para iniciar un proceso de contrarrestar un poco lo que sería la afección bacteriana en el paciente crítico que está infectado en el tracto genitourinario. De esa manera, hay factores, hay cuestiones, hay una matriz lo llamamos una matriz de riesgo. Hay cuestiones que podemos modificar que dependen mucho de nosotros. Esas modificaciones dependen mucho de nosotros, dependen mucho un poco de las cuestiones propiamente cautelares. Y también hay cuestiones que ya no podemos modificar. Hay cuestiones ya que no podemos subsanar ya justamente como lo nombra en el cuadro izquierdo. El sexo femenino tiene una menor longitud uretral, cosa que en muchos aspectos facilita un poco la intromisión o la colocación de lo que sería o sea, lo que sería el mantenimiento del sondaje. En cambio, en los varones facilita mucho más el conducto peneano, facilita mucho más la intromisión del catéter o de la sonda vesical para la instalación y para el mantenimiento. Lo mismo, tiene sus cuidados. Por consiguiente, vamos un poquito más adelante, tiene sus cuidados, tiene sus particularidades, pero en ambos aspectos, siempre lo que sería en el sexo femenino es donde se podría encontrar un poquito más de relativamente inconsistencia y dificultades para el mantenimiento y para el manejo de lo que sería el sondaje. También podemos hablar de una edad ya avanzada, una edad bastante importante. Y ya estamos hablando también de anomalías urológicas o anatómicas que de repente se pueden dar por microlesiones o como dice ahí abajo, comorbilidades que eh, nos demuestran la diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica, que estos repercuten o provocan microlesiones dentro de lo que sería el tracto genitourinario. Y en el momento de la instalación de un sondaje, si no se tienen las precauciones debidas, si no se tienen los cuidados asépticos que conlleva la instalación de un catéter, como sería una buena aplicación del lavado de manos, teniendo en cuenta los 5 estadios del lavado de manos, teniendo en cuenta que el alcohol gel no reemplaza el lavado de manos,
teniendo en cuenta la utilización y la buena instalación de un catéter, de un guante estéril, cuidando el circuito, la esterilidad de lo que sería el circuito en instalar, evidentemente ayuda bastante a tratar a disminuir esa posibilidad de una afección o una contaminación del área. Ya que si hablamos de comorbilidades, cuando hablamos de diabetes o hablamos de insuficiencia renal, tenemos que relacionar con que existen microlesiones constantemente en el trayecto ya propiamente de la patología. Pero hay cuestiones que son modificables. En el margen derecho vamos a ver que hay cuestiones que son modificables, que se encuentran en nuestras manos, o sea, que nosotros podemos actuar, podemos interactuar con conocimiento, con experiencia y con una buena técnica con respecto a la duración del sondaje. ¿Cuánto tiempo debe tener el sondaje? El sondaje no podemos tener solamente por comodidad. El sondaje debe estar justificado. ¿Por qué el paciente se mantiene sondado aún? ¿Por qué el paciente mantiene, mantiene ese sondaje permeable que nos facilita en muchos casos, los pacientes críticos, por sobre todo, a saber cuánta diuresis tiene por hora, que en los pacientes críticos se miden por hora. Hay pacientes críticos que son medidos cada 3 horas o según el protocolo del área donde se vayan a manejar, pero debe estar justificado, no solamente por comodidad personal, o de repente el paciente tiene incontinencia, no tiene un buen manejo de la diuresis, constantemente micciona, sabemos que la orina de repente provoca mucha irritabilidad y por ello para mí es mejor sondarle nomás porque así entonces no se moja todo, no se irrita y no se descompone. No, esos no son parámetros para tener en cuenta, para considerar y tener instalado un sondaje vesical. La técnica de colocación, ya hablamos un poco de lo que es con respecto a la asepsia y si existe una ruptura de asepsia es lo más probable que el paciente se contamine. Una buena técnica de lavado de manos, una buena instalación, o sea, una colocación de guante estéril y no de procedimiento. Mantener el circuito herméticamente cerrado es lo que se necesita. Necesito un, eh, necesito un lubricante. Generalmente el lubricante que se suele utilizar es la silocaína gel. Necesito una jeringa con solución salina para que yo pueda inflar, inflar el globo una vez instalado en el conducto vesical, de manera que yo pueda tener preparado y no a las corridas, me podrías pasar una sonda, me podrías pasar, teniendo en cuenta que es una técnica aséptica, entonces de repente esa preparación, esa idoneidad en la preparación de una buena bandeja de instalación, como todo profesional, debemos de considerar. Hasta el mínimo detalle de lo que sería la fijación. La fijación se lo hace a lo largo del muslo, en la parte interna del muslo, de manera que ese trayecto no se pueda acodar, no existe la posibilidad de un acodamiento o una presión sobre el mismo y la diuresis no fluya. La diuresis no salga, que cuál es nuestro objetivo. La instalación del sondaje es justamente un control de diuresis. Lo otro, mantenimiento del circuito. Debemos evitar las desconexiones innecesarias. Si existen roturas, se deben de reemplazar inmediatamente. Todo con técnicas apropiadas asépticas. Una buena manipulación del sistema. Si yo voy a manipular el sistema, necesito lavarme las manos. De repente el paciente ya está con el sondaje vesical, necesito hacer una extracción de muestra para poder enviar al laboratorio, ya sea de sondaje, ya sea ya propiamente del sondaje. Debo de manejarme con una técnica aséptica. Yo no puedo desconectar el circuito. El sondaje en sí, la sonda en sí, o el equipo al cual nosotros utilizamos eh, como un mecanismo de desecho. Hola. Un mecanismo de desecho suele mantener y ya actualmente tiene ya un elemento el cual nos facilita la extracción de la diuresis para que podamos hacer la extracción correspondiente mediante una técnica aséptica también, de manera a tomar las muestras que sería necesario para nosotros.
Por ello que existe una trampa del tiempo. El tiempo es bastante, es bien argumentado en este sistema y aumenta a medida que el paciente conlleva o tiene el sondaje, existe un 5% de probabilidad de se contamine a diario. ¿Por qué? Porque justamente dice en esta lámina, va del 1 a 28 días. Si utilizamos, existen varios tipos de sondajes que a modo de nombrar. El sondaje, el mejor sondaje que podríamos utilizar para los pacientes críticos, los pacientes que van a tener un largo periodo de la instalación del sondaje vesical, son las sondas siliconadas, que nos facilitan mucho la instalación. Eh, son bastante nobles con respecto a lo que sería el trayecto, se adapta firmemente a lo que sería el conducto, a al tejido donde se encuentra incrustado, ya que sabemos que es un tejido húmedo, un tejido sensible. Entonces, la sonda siliconada es, el que es más propicia para la instalación. ¿Cuál es la complicación con la sonda siliconada? Justamente el costo. Tiene un costo bastante importante y evidentemente eso diferencia con respecto a las sondas Foley que solemos conocer, que solemos utilizar en la mayoría de los casos. Además, en la siliconasis sabemos que el paciente se va a estaría internado, estaría eh, imposibilitado de movimiento, necesitamos un control exhaustivo, vamos a utilizar una sonda siliconada. Si sería solamente para un procedimiento quirúrgico, por llamarlo de alguna manera, donde el paciente por lo general en 48 a 72 horas ya debería de movilizarse, evidentemente vamos a utilizar una sonda Foley, porque sabemos que una vez que el paciente adquiera su independencia, vamos a volver a retirarlo. Esto va de 1 a 28 días, hay un riesgo basal, hay una ventana de seguridad en la cual nosotros mantenemos y contenemos a lo que está relacionado hasta el día 14, donde a partir de ahí el 5% ya es exhaustivamente a un 100% se eleva la posibilidad de una contaminación. Hay estrategias preventivas. Y la estrategia preventiva es la retirada precoz, justamente lo que le dije en la lámina anterior. Si ya me doy cuenta o el equipo multidisciplinario ya da propicio y se da cuenta que ya no es necesario mantener el sondaje vesical, bueno, evidentemente lo retira, ya que esa necesidad es abolida, ya no es por comodidad, ya no es terapéutico, entonces se lo retira. Para de manera a poder precautelar una infección, por decirlo entre comillas, una infección gratuita. Porque si ya no existe una situación por el cual tengamos que justificar por qué tiene el sondaje, se lo debe retirar. Hay una el estándar de oro, hay una anatomía del sistema de drenaje cerrado. En este sistema de drenaje cerrado, vamos a ver varios puntos bastante importantes que de repente no tenemos esa consideración o de repente nos damos cuenta y este tipo de capacitaciones ayuda mucho a desempolvar un poco el conocimiento que de repente tenemos, pero como es poco común con respecto al manejo, con respecto a lo que sería el sondaje en sí, de repente no tenemos en cuenta porque en muchos casos, para mucha gente, ya es común un drenaje, un drenaje terapéutico con respecto al tracto genitourinario. Y lo principal es el punto de unión entre la sonda y el tubo. Nunca se debe desconectar. Este punto es es elogiable y principal. Es una vía intraluminal el que directamente entra en contacto con la diuresis. Si se desconecta debería de ser justamente por una acción justificada. Si existe un traumatismo o si de repente hay un sesgo por el cual la diuresis no está drenando, podemos pensar que está obstruido, queremos eso obstruir, en esos casos se podría evaluar, pero todo siempre bajo una técnica aséptica. No existe una justificación plena para decir, sí, lo voy a desconectar, le voy a hacer un buen lavado. No, el sondaje, si está bien ejecutado
y si está para los principios para los cuales instalamos, debe drenar. Hay un puerto de toma de muestra, ahí ven, es justamente lo que le había dicho, hay un puerto donde se toma la muestra. Este puerto, por lo generalmente, es una goma siliconada bastante dura, el cual el procedimiento se hace mediante una desinfección, se puede utilizar la clorexidina o se puede utilizar el iosolución, pero hoy día la OPS nos sugiere mucho la utilización de la clorexidina, por ello que yo les manifiesto también lo mismo, pero utilizar el iopovidona tampoco no está mal, sino que manejar con una técnica aséptica el sitio de punción es lo más sensato y lo más prudente. Utilizar una jeringa estéril, por supuesto. El bisel para arriba, se pincha la goma y se toma, se toma la muestra. Previo a esto, yo necesito, como el sondaje es permanente, hay poca posibilidad de que se acumule orina en el tracto genitourinario. Por lo cual, yo debería de pinzar la sonda por lo menos una hora antes, de manera que yo pueda acumular cierta diuresis en el tracto genitourinario para que yo pueda hacer esa extracción. Una vez que tomo la muestra, evidentemente, eh, despinzo la sonda para que la funcionalidad de lo que sería el circuito siga con esa funcionalidad. El posicionamiento de la bolsa debe permanecer siempre por debajo de la vejiga para evitar un reflujo. No es bueno el reflujo, porque por ello es que muchos, a lo largo de este tiempo, que a mí también me costó un poco asimilar la cuestión, pero ya me convencieron de que la diuresis es estéril. Todo elemento que se encuentra dentro del cuerpo humano se considera como estéril, por más que sea un desecho. Yo siempre consideraba que la diuresis no era estéril porque el concepto que se manejaba siempre era que como es un desecho del cuerpo, bueno, tiene un contaminante, no es propicia, no es útil, pero como se encuentra encerrado dentro del cuerpo, se considera como estéril. Una vez que se exteriorizó, por más que esté dentro de una bolsa que consideramos que el circuito está sellado, está cuidado dentro de los principios de lo que sería la bioseguridad, entonces de igual manera para evitar una infección, una infrainfección, se evita elevar por encima de la vejiga la bolsa de manera que no pueda refluir la diuresis dentro de la vejiga. Entonces, de esa manera se debe manejar la bolsa por debajo del nivel de la vejiga. En la válvula de drenaje es, por lo general, el circuito que es más complicado manejar, ya que en el momento de desecho se debe tener los cuidados necesarios. Se debe manejar con cautela como un procedimiento estéril. No es necesario que se utilicen guantes estériles, pero sí manejar con principios de bioseguridad de manera que sepamos de que algún elemento se arrima a la boquilla de drenaje de la diuresis, puede ingresar en la bolsa y por medio de la bolsa esa bacteria puede llegar hasta la vejiga. Y eso propicia una infección. Y por lo general, lo que se recomienda, lo que se tiene en cuenta y también nos dice un poco el sentido común de bioseguridad es que la bolsa nunca debería estar en el piso. Debería estar colgado al borde de la cama. Hay sitios propicios en algunas camas ya modernas que vienen en los hospitales, sitios propicios para poder colocar las bolsas de diuresis. Y se deben de tener esos cuidados para el manejo principalmente. Estos cuidados hacen que evitemos que el paciente se contamine y por consiguiente eh, ingresen bacterias dentro del cuerpo que propiciarían alguna infección. Hay paquetes de medidas, Bunglex son denominadas, que son las medidas más bien se los puede llamar medidas preventivas para no complicarlo. La indicación y retirada, se utilizan las técnicas asépticas, se mantiene el circuito cerrado y la higiene y precauciones. Creo que a lo largo de la presentación ya hablamos de los 4 puntos principalmente, donde hablamos de una indicación y retirada y dice ahí que el sondaje solo por una indicación estricta. Nosotros necesitamos controlar diuresis.
necesitamos controlar la ingesta y egreso de lo que sería líquido corporal. Entonces colocamos una sonda. Cuando ya no necesitamos, evidentemente hacemos la retirada del sondaje. Una evaluación diaria de la necesidad. Todos los días debo de entender y debo de razonar y de explicarme a mí mismo por qué ese paciente debe mantener un sondaje vesical. Es menos complicado, menos tedioso para que el paciente, si relacionamos con la terapia, con la terapia intensiva, un paciente que está intubado, está con goteo eh, con goteo en general para mantenerle dormido al paciente. Entonces, evidentemente, yo necesito mantenerle a ese paciente sedado y de esa manera controlar la diuresis. Entonces, evidentemente, para mí es útil, a diario es útil porque voy controlando lo que le ingresa al paciente y lo que le sale al paciente, ya que el balance por lo general debería de ser equilibrado. Y si voy a instalar, si el paciente llegó, vamos a hacer una instalación, la técnica tiene que ser aséptica. Creo que todos somos ya profesionales y cuando hablamos de técnica aséptica se debe de tener desde el mínimo cuidado, desde lo que sería, vamos a saltar en el punto 4, de lo que sería de la simple higiene de mano, que son los 5 momentos de la higiene de mano, se debe de considerar para la instalación en una técnica aséptica. Uso del catéter, el menor calibre posible, eso no quiere decir el menor catéter perdón, el menor calibre posible no quiere decir que una sonda vesical que está destinada para un paciente pediátrico voy a utilizar en un adulto. Si estamos hablando de sondajes vesicales, por lo general, es de utilizar sondajes propicias que no provoquen traumatismos en el meato o en el conducto en el momento de la instalación. Por ejemplo, por dar un ejemplo clásico, en los hospitales materno-infantiles, la sonda vesical Foley que más se utiliza es el número 14. Por lo general es la sonda, es el número que encaja eh, eh, exhaustivamente en este procedimiento, ya que el diámetro del meato, en los pacientes ya, estamos hablando de pacientes embarazadas, facilita mucho la instalación, ya que no es muy grueso, no es muy fino y tiene una medida estándar. Pero si hablamos de pacientes urológicos, donde de repente yo necesito hacerle un lavado vesical, evidentemente tengo que utilizar aquella sonda que sea no justa, pero que por lo menos pueda recubrir lo que sería el espacio del meato. Y ahí yo voy asumiendo que voy a utilizar sondas de mayor calibre, como el 12, por ejemplo, que estamos ya hablando de sondajes ya de mayor calibre, el cual nos ayuda bastante para cubrir ese sitio. Y si mi propósito es hacer un lavado vesical, evidentemente es el mejor número. Y el lavado vesical tiene 3 lúmenes. El lumen donde yo recargo un poco lo que sería el globo, el globo vesical, el globo que va a quedar dentro de la vejiga. El uno de los lúmenes donde yo voy a enviar el líquido para hacer un lavado permanente y el otro lumen que estaría conectado al circuito cerrado para poder hacer el desecho. Entonces, yo tengo que hacer un control. Si estamos hablando de pacientes netamente urológicos, cualquier paciente no se hace un lavado vesical. Estamos hablando de pacientes urológicos. Pacientes urológicos son aquellos que padecieron alguna cirugía, algún traumatismo, alguna lesión, que si se detecta alguna lesión, hay vestigios de que existe una hemorragia interna, entonces tienen que hacer un lavado de manera de que contrarrestar y sacar el flujo de sangre para mantener en la vejiga intacta, la vejiga limpia, ya que si son restos de sangre y coagulan, eso no es prudente para el buen manejo interno de lo que sería la vejiga y el tracto genitourinario. Hablamos varios puntos, lo que sería mantener el circuito, preservar absolutamente el circuito, el sistema cerrado. No se, para ser un poco más claro, si voy a desconectar el circuito debe ser por algo bastante justificable, ya que el circuito se debe de mantener en lo posible en un 98% sellado. Ese 2% podemos dar ante alguna posibilidad
de desconexión o de repente se puede romper la bolsa, entonces necesitamos hacer un cambio. En esos cambios podemos desconectar y dejamos esa posibilidad dentro del 2%. Y la higiene, de las precauciones que se debe tener, es que si necesitamos hacer una higiene perineal, una higiene exhaustiva para con el paciente, para el mantenimiento de la higiene propiamente dicho, lo debemos de hacer, ya que existe, como recién vimos, que existen tres maneras que el germen o la bacteria puede ingresar dentro del meato hasta la vejiga y producir una infección del tracto urinario. Debemos tener todos los cuidados, ya que en nuestras manos está prácticamente realizar este tipo de procedimientos. ¿Cómo hacer una técnica estéril? ¿Cómo entendemos nosotros una técnica estéril? Utilizar el catéter de menor calibre posible y evitamos un traumatismo, así no lesionamos la uretra. Si hacemos una higiene perineal, se debe realizar con agua estéril, agua salina o agua limpia, por llamarlo de alguna manera, porque cuando hablamos de procedimiento, de vuelta, vamos a separar un poco. Cuando hablamos de pacientes netamente urológicos, necesitamos hacer la higiene con agua estéril, ya que el problema es urológico, el problema es el tracto. Entonces yo necesito tener la certeza en un 100% de que ese tracto va a ser manejado correctamente y asépticamente de manera a evitar todo tipo de infecciones. Pero si hablamos de pacientes encamados, donde de repente el paciente por naturaleza de su patología tiene tiene un circuito, urinario, entonces podemos utilizar solución salina o agua limpia, jabonosa, de manera a mantener la permeabilidad y la higiene en el área perineal, valga la redundancia. Una fijación correcta, que ya le nombré, en la cara anterolateral del muslo, o sea, el muslo en descendencia, en la cara anterolateral hacia adentro, y se utiliza un tipo de apósito de manera a evitar acodaduras o evitar presiones innecesarias para que el flujo de orina siga su circuito, que ese es nuestro objetivo. ¿Qué podemos evitar? ¿Cuáles son los riesgos comunes que comúnmente realizamos? ¿Cuáles son los errores que generalmente cometemos que de repente no nos damos cuenta, pero cuando estamos en esta profesión y cuando estamos trabajando con gente, con seres humanos, un poco de humanidad, no debemos realizar lavado vesicales de forma rutinaria? ¿Por qué voy a realizar un lavado rutinario? ¿Por qué voy a forzar una situación si la naturaleza de su cuerpo no está produciendo la orina? Llámese un paciente renal que tiene un problema renal propiamente dicho. Sabemos que los riñones son los que generan la diuresis. Entonces, si tiene un problema renal, evidentemente, este tipo de pacientes, la naturaleza de su patología nos indica que no va a orinar mucho. Y no porque yo esté lavando y lavando la sonda, va a orinar el paciente. Eso rutinariamente no podemos utilizar como un recurso, salvo, como dice ahí, de vuelta volvemos a lo que sería un paciente con problema urológico. Si debemos hacer un lavado vesical permanente, persistente, y de repente los coágulos taponan un poco la salida, en ese caso sí, evidentemente yo necesito, porque mi objetivo es lavar la vejiga, y si se me tapona la salida, evidentemente yo tengo que tener la certeza y la posibilidad de hacer un lavado de manera a mantener permeable ese circuito. No traccionar bruscamente la sonda por riesgo de lesión o sangrado, o sea, no estirar, no doblar, no apisonar, o en todo caso, eh, no pinzar porque sí nomás. Existe un procedimiento de retiro que vamos a ver un poco más adelante, en el cual se utiliza la técnica de pinzamiento para que la vejiga pueda realizar un ejercicio. Porque piensen, hay una sonda dentro de la vejiga que la mínima posibilidad de generar diuresis del riñón pasa a la vejiga, ya pasa directamente a la sonda, porque ese es el objetivo. La vejiga, con los músculos con los músculos que le rodean, no está trabajando, no está haciendo esa función
esa función tal de comprimir y descomprimir. Se olvidó la vejiga de hacer ese trabajo. Entonces, en el momento de retirar, que vamos a ver más adelante para no confundirle mucho, entonces se utiliza esa técnica. Y lo que no tenemos que olvidar, si instalamos, hacemos la instalación de un sondaje en dos varones, el prepucio se debe una vez higienizado, una vez realizado el procedimiento de rigor de limpiezas, se debe de retomar, se lo debe de reubicar en la misma posición de manera a evitar lesiones. La lesión más común es la parafimosis, que es una lesión bastante relacionada al prepucio del momento que se decalota, pero no se vuelve, no se retrotrae de vuelta y ese tejido se carcome y eso, evidentemente, ese tejido es un sistema de protección para el sistema peneano. Entonces, por consiguiente, si no recubro, si no lo retraigo, evidentemente corro riesgo de crear otro tipo de infecciones a consecuencia de ello. Hay fase 2 sí existe, que es el mantenimiento y la vigilancia del circuito. Acá hablamos ya de lo que sería la monitorización, hablamos de vuelta a lo que es el posicionamiento, de dónde debe estar, hablamos de la permeabilidad, que ya tocamos varios puntos, y hablamos de vuelta a la higiene. La higiene no vamos a descartar, no vamos a descuidarnos en ningún momento porque es el eje central de evitar todo tipo de elemento contaminante. Monitorización, hablamos de vigilar diariamente los signos de una infección posible. Si estamos pasando ya, como vimos la lámina ascendente, que va de 1 a 28, vimos que a partir del día 14, por ejemplo, si estamos utilizando una sonda siliconada, hay una posibilidad ya de 5% de que el paciente tenga una infección de las vías urinarias. Para tal motivo, tengo que tener en cuenta ya si el paciente está con fiebre, si está lúcido, hay grado de lucidez, si existe algún tipo de dolor. Tengo que verificar si la orina en qué circunstancia está, si es turbia, si de repente si es hematúrico, si es piúrico, si tiene pus, si de repente la diuresis muy concentrada eh, tiene un olor bastante particular, desagradable. Todas esas cuestiones, evidentemente, si se habla de un buen registro de enfermería, en el registro de enfermería debe de ir aclarado, escrito y compartir con el equipo multidisciplinario de manera que se puedan tomar las precauciones del caso porque estamos ante un eventual infección del tracto urinario. El posicionamiento, asegurar que la bolsa no esté por encima de la vejiga y se pueda conservar por debajo de la pelvis y no en el piso. No mantener en el piso, mantener lejos del piso, ya que sabemos que el piso es un eje contaminante, por más que estemos en una terapia 5 estrellas, la limpieza es constante, igual el piso es un desencadenante propicio para producir bacterias y por consiguiente, partiendo de ellos, infecciones. Mantener la permeabilidad, el flujo debe estar libre, descendente, no debe tener acodaduras. De repente, si no estoy viendo que el paciente está orinando, sí, puedo hacer un sentido giratorio, movilizar la sonda a ver si de repente alguna pequeña codadura, alguna pequeña rasgadura de la diuresis que produce que de repente no pueda haber una buena permeabilidad. Bueno, utilizo esos recursos. Y lo de la higiene. La higiene perineal se realiza a diario, es necesario ejecutar a diario y las veces que sea necesario. Es una vigilancia estricta por turno, verificar la piel. Al mismo tiempo también podemos hablar un poco de lo que es la verificación del sitio donde se hace la fijación, que no esté irritado, cambiar el lugar un poco más abajo, un poco más arriba, un poco más debajo, un poco más al costado. Entonces, de esa manera, cuidar esos detalles. Por ello es que, como les dije al principio en la presentación, posiblemente cuando hablemos de lo que sería el circuito genitourinario en la instalación de un sondaje vesical, parece ser algo bastante particular, bastante constante, común para la gente que está en la terapia, en la urgencia, por sobre todo, pero de repente nos olvidamos de ciertas cuestiones que debemos
debemos de tener en cuenta para que no sea un mecanismo de entrada de gérmenes o bacterias dentro del cuerpo de nuestro paciente, porque eso evidentemente provoca algún tipo de infección. Hay un punto crítico. ¿Dónde se toma la muestra? Si yo necesito tomar la muestra, si yo necesito hacer una recolección de muestra, o no solamente una orina simple, yo necesito hacer un cultivo de la orina. Entonces, evidentemente, son las técnicas, no voy a decir que son parecidas en el momento de la toma de muestra a un paciente que no tiene sonda. Porque un paciente que no tiene sonda, vamos a suponer que vamos a realizar un cultivo de orina, se hace una buena higiene perineal, ya sea hombre o mujer, vamos a hablar de forma genérica, se hace una buena higiene perineal, se hace una buena desinfección de la zona y en muchos casos se puede utilizar el sondaje como un método diagnóstico para que yo pueda introducir hasta el meato, hacer la extracción de la diuresis y inmediatamente vuelvo a retirar la sonda. O eso en contrapartida para el varón es relativamente un poco más fácil. Se hace una buena higiene de lo que sería la zona peneana, la zona perineal, una buena higiene, una buena desinfección, un chorro, primer chorro afuera, el siguiente chorro adentro del frasco estéril, que debe ser estéril, y se toma la muestra. Para las mujeres también el mismo proceder sería con una buena desinfección y si el paciente está encamado se utiliza una pequeña, o sea, se realiza un sondaje hasta el meato, se hace la extracción de la muestra y se vuelve a retirar la sonda propiamente. Pero si el paciente está con un circuito cerrado, si el paciente ya está con una sonda vesical, la mayoría de los casos se dice, el pensamiento es que se debe de cambiar todo el circuito. Y no es así. No, una vez, si se tiene un buen manejo de lo que sería el circuito sellado, no debería de ser necesario el cambio total del circuito cerrado. Más que una buena desinfección en el sitio de punción donde vimos la lámina anterior, se le hace una codadura en el sitio, se dice dónde voy a tomar la muestra. Por ello que dice en el primer punto, hay una preparación donde yo me lavo las manos, pinzo la sonda entre 30 a 60 minutos antes, por lo general, para que se pueda acumular la diuresis en la vejiga. En la zona se hace una desinfección, se utiliza la clorexidina, se utiliza la iodopovidona, o en este caso, como le estoy nombrando ahí, se utiliza alcohol, que por lo general al 70% es útil, pero yo por lo menos generalmente pienso y recomiendo que siempre debe ser o la clorexidina o la iodopovidona. Se hace la extracción del puerto con una jeringa estéril y posterior a esto, evidentemente, se despinza inmediatamente la sonda para que el paciente, para que el circuito cerrado y el sondaje vesical pueda cumplir su función, que es drenar la diuresis. Nunca se debe desconectar el catéter del tubo para tomar muestras. Para tomar muestras nomás no puedo desconectar. Eso no puede hacer. No puedo tomar la muestra tampoco de la bolsa. El manejo de la bolsa es bastante práctico, pero tenemos que saber que el manipuleo es fantástico. Cada turno está drenando. Cada turno ¿cómo se dice? Está movilizando la bolsa. Cada turno está manipulando esa bolsa, entonces evidentemente no puedo tomar la muestra de la bolsa misma. Además, debo de considerar cuánto tiempo, posiblemente si el paciente está en una sala común, por llamarlo de alguna manera, está con un sondaje vesical, el protocolo de esa sala dice que cada 6 horas debe ser desechado y me piden, se desechó a las 6 de la mañana, me sale un pedido a las 10 de la mañana para tomarle una muestra de orina simple, vamos a llamarlo. No puedo tomar yo de la bolsa, son prácticamente 4 horas de diuresis que está acumulado en esa bolsa. Debo de tomar del sitio, del lugar que está situado o que está preparado para ese menester para que yo pueda tomar esa muestra que sea necesario. ¿Hay una excepción a la regla? Sí, hay una sección que es para los neonatos. Los neonatos, evidentemente, por la vulnerabilidad, por el manejo práctico que se tiene con los pacientes neonatales,
con el manipuleo menos exhaustivo de lo que sería en un adulto, se puede tomar la muestra. Ya también considerando que la diuresis que puede generar un paciente neonatal tampoco no va a ser la misma cantidad que un adulto. Y yo necesito de una cierta cantidad de muestra para que yo pueda enviar a ser estudiado en el laboratorio. Fase 3, una evaluación diaria de la necesidad. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque leí, no justamente para la clase de hoy, pero en una cierta oportunidad, me tocó leer un poco sobre la cuestión del manejo de lo que sería el sondaje vesical y la mayoría contestaba que era por comodidad. La mayoría daba a entender de que el paciente se irritaba con la diuresis y por ello era mucho más práctico. O sea, acá no es practicidad. Acá es la necesidad de colocar una sonda. Y por ello es que la pregunta está, ¿existe justificación clínica para mantener la sonda hoy? O sea, a diario. Yo justifico que necesito. Sí, mantener cada 24 horas es una retención urinaria, esa es una indicación válida. Si existe una monitorización estricta de un paciente donde ingesta, egreso, necesito hacerle un balance hidrosalino, entonces necesito controlarle. Si existe una hematuria, necesito mantenerle, además de controlar su hematuria o su piuria, en el caso que tenga pus, necesito corroborar que esa diuresis está bajo esa situación hasta que se pueda limpiar, hasta que se pueda mejorar, hasta que pueda salir de ese cuadro. Curación de heridas sacras, perineales que estén abiertas. Para esos casos son situaciones válidas. Pero el uso injustificado, solamente por conveniencia personal o por incontinencia ¿no? Manejable, que puede utilizar pañales, o por un postoperado prolongado sin indicación, solamente porque no se quiere levantar, solamente porque no se quiere mover, esas son cuestiones que no se pueden justificar. Al contrario, estamos perjudicándole al paciente, porque el paciente, además que la vejiga no está haciendo el trabajo que se necesita hacer, estamos haciendo que el flujo de ese tracto genitourinario normalice la salida por medio del conducto, y cuando llegue el momento de tener que miccionar, o en un momento dado vamos a tener que retirar, en el momento de miccionar espontáneamente va a encontrarse con esa dificultad porque la vejiga ya no le va a ayudar, donde va a necesitar imperiosamente hacerse un ejercicio para que en la vejiga pueda entrar de vuelta en ritmo y poder evacuar la diuresis. Los programas de calidad facultan a la enfermería a aplicar protocolos de extracción precoz sin esperar orden médica si la justificación clínica ya no es válida. Esto sería en un mundo ideal donde están escritos en protocolos. ¿Por qué los nombré? Porque están escritos en protocolos de grandes hospitales, llámese hospital de trauma, llámese hospitales donde existen cirugías, grandes cirugías, pero hasta hoy día, evidentemente, como trabajamos en un equipo multidisciplinario, necesitamos de la indicación del médico para realizar esa extracción del sondaje. Pero sí nosotros podemos utilizar el recurso de mediación, podemos sugerir, porque nosotros en muchos casos somos sugerólogos, podemos sugerir que ya clínicamente no es necesario que se revise la historia, entonces mediante la conjunción del trabajo en equipo se hace el retiro del mismo según la necesidad que pueda repercutir. ¿Hay un protocolo de retiro y transición? Sí. El procedimiento de retiro es vaciar el contenido del sistema colector. Si yo voy a retirar la sonda, tengo que vaciar el sistema colector. Extraer completamente el líquido con la jeringa, lo que sería necesario vaciar un poco la válvula. Eh, Ahí se hace previo a esto, no nombré aquí, la verdad que se me pasó, es realizar un ejercicio con la vejiga, que generalmente algunos dicen no es necesario. Hay libros, hay literaturas que indican que la verdad que no es necesario porque es una funcionalidad que se vaya adquiriendo propiamente, el cuerpo vaya adquiriendo otra vez. Pero de repente para que esa adquisición de esa naturaleza del trabajo de la vejiga sea
loable y sea práctica. Entonces, por lo general, se pinza por 1, 2 horas. Cuando el paciente tiene sensación de querer miccionar, se despinza, no se deja que se vacíe completamente la vejiga, se vuelve a pinzar, por lo menos se hace ese ejercicio 3 veces, en la cuarta vez se desinfla lo que sería el globo vesical, lo que sería el globito que está dentro de la vejiga, y eh, se hace el retiro de la uretra, donde se le pide al paciente que exhale, que respire, que se tranquilice, ya que esa tensión por lo general hace comprimir el conducto y si va retirando puede producir algún tipo de lesión. Por retirada, controlo. Si el paciente continúa internado, que por lo general en la mayoría de los pacientes se lo mantiene internado todavía, si el paciente está todavía en un régimen de recuperación, las primeras horas se observan. La micción ya que sea voluntaria, se hace una valoración, se verifica cada 6 horas, como los turnos que tenemos. Se mide la cantidad de micción, es lo ideal, porque de repente el paciente no puede tener la fuerza necesaria para miccionar y te dice, tengo esa sensación de que quiero miccionar más, quiero orinar más, pero no puedo. Evidentemente, la vejiga se está adaptando con los músculos. Y eso es bueno, porque quiere decir que la vejiga está trabajando, pero tengo que hacer un control exhaustivo y registrar siempre todas las anormalidades que encuentro, registrar en las anotaciones de enfermería de manera a compartir posteriormente con el equipo multidisciplinario. El rol empoderado de enfermería, la educación, la instrucción al paciente, a los familiares, sobre la prevención de las tracciones, cómo debo de manejar, cómo lo debo de ejecutar, eh, cómo debo de higienizar, de repente si es necesario que el familiar lo haga. Hay pacientes que están con su sondaje ya a domicilio, entonces evidentemente en la mayoría de los casos los familiares se encargan de esa cuestión. En la toma de decisión, de una evaluación crítica diaria de por qué debo de mantener el sondaje o por qué puedo sugerir que se retire el sondaje también. Una ejecución técnica con respecto a la inserción aséptica, una fijación correcta, un mantenimiento exhaustivo y correcto de lo que sería el sondaje para evitar algún tipo de infecciones y la vigilancia clínica. Evidentemente, si yo veo un flujo no adecuado, el paciente está haciendo fiebre, no tengo un foco que me identifique por qué ese paciente está haciendo fiebre, yo puedo pensar también desde el vamos que puede ser una infección de las vías urinarias. Evidentemente, esa vigilancia clínica también corre por parte de enfermería para que podamos tener los cuidados necesarios. Y por ello podemos decir que proteger el circuito es proteger al paciente. La prevención de todos los tipos de infecciones del tracto urinario no es solo un protocolo técnico, es un compromiso con la vigilancia continua. Como profesionales de enfermería somos la primera y más efectiva barrera contra la infección nosocomial. Nosotros somos en todos los casos los portavoces en la imagen y la cara y la carta de presentación de la mayoría de los servicios. En nuestra potestad está el buen manejo del sondaje, el buen manejo del circuito, de manera que podamos evitar todo tipo de infección. Y por último, puedo decirle que mantener el sistema cerrado, evaluar la necesidad cada día y extraer o retirar lo antes posible, antes que el paciente gratuita, si el paciente está por una neumonía y por A o B motivo terminó siendo sondado, se está curando la neumonía y que se quede otra vez por una infección vía urinaria, medio que absurdo. Entonces tratar de retirar lo más pronto posible el sondaje en todos los casos en forma particular. Bueno, hasta aquí puedo hablar con ustedes, compartir con ustedes. Espero que haya sido bastante útil y práctico lo que sería la clase en sí de hoy. Y espero sus consultas y sus preguntas de ser necesario. Excelente, Lisen. Como siempre, invitamos a todos los compañeros que tengan alguna consulta, pueden activar sus micrófonos o directamente pueden dejarlo en la caja de los comentarios o también en los grupos de WhatsApp. Estuvimos recibiendo dos consultas en específico, Lisen.
Sí. Dice la primera consulta, buenas noches. ¿Cómo deberíamos desechar y medir correctamente la diuresis entonces? Dice. Lo ideal es, por lo general, existen protocolos y cada tipo de paciente tiene un manejo particular. En la terapia, vamos a pensar en la terapia. En la terapia, el desecho de la diuresis se hace cada hora. Es en la bolsa colectora al borde de la cama, no cerca, no muy cerca del piso, donde yo tenga la posibilidad de colocar un recipiente, no es necesario que sea estéril, pero un recipiente limpio, donde yo me calzo, me hago un lavado de manos, donde me calzo un guante de procedimiento, manipulo lo que sería la válvula de salida de la diuresis y evidentemente el recipiente, el frasco, la botella, lo que sea que voy a utilizar, evidentemente tiene su medida. Lo desecho, vuelvo a clampar lo que es la válvula, lo coloco como una medida de seguridad, si es que tiene algún sitio de medida de seguridad, y evidentemente ahí mido y anoto. Ahora, si hablamos de postoperado, por lo general los pacientes postoperado inmediato, se hace un control de diuresis cada 2 a 3 horas y se hace el mismo procedimiento. El procedimiento del vaciado no cambia, no se diferencia, pero sí se diferencia en el tiempo. ¿Y por qué es importante mantener el tiempo? Porque cuanto menos manipulamos la válvula, menos posibilidad de infección tiene el paciente. Entonces, evidentemente, por ello que aquellos pacientes que llegan dentro, que ya están internados, se desechan cada 6 horas. Pero hay una observación de vuelta. La bolsa colectora tiene una capacidad. Yo no puedo dejar que la bolsa pase los 2 tercios de la cantidad de diuresis que tiene la capacidad. O sea, si mi bolsa tiene una capacidad para 3000 cc, yo no puedo dejar que llegue al tope hasta los 3000 cc para que yo pueda hacer desecho. Si yo voy a desechar cada 6 horas, por ejemplo, y a las 10 de la mañana me doy cuenta que ya está 2500. Evidentemente no, pero faltan 2 horas para que yo pueda desechar. No puedo llegar a ese punto. Yo tengo que considerar que existe la posibilidad de que esa bolsa pueda averiarse por la cantidad, por el peso mismo y por la cantidad que contiene, la cantidad de líquido que se contiene, se puede romper. Entonces, por lo general, yo tengo que tener la posibilidad de, a los 2 tercios, si me doy cuenta que tiene 3000 y ya estoy llegando a 2000, bueno, desecho. Y ya puedo anotar, yo puedo registrar, deseché 2000 cc a las 10 de la mañana. Y a las 12 vuelvo a desechar la cantidad y bueno, le sumo a los 2000 y hago la anotación correspondiente en la hoja donde mi equipo va a poder visualizar. Pues yo que existen protocolos y manejo en sí donde es necesario que se reconozcan y se mantengan de manera que cuidemos la infección innecesaria del paciente. Excelente, Licen. Dice otra consulta. Entonces, sí es recomendable el ejercicio vesical antes de retirar, dice. Por ello sí, por ello es que yo le cito, no me viene el nombre del libro, pero generalmente yo suelo utilizar tres libros suelo utilizar para actualizarme un poco. En una de las literaturas habla de lo que sería la práctica del ejercicio vesicular, digo, de la vejiga. Recomienda para que ese ejercicio pueda ser práctico. En otras dos literaturas que son actuales ya no recomiendan. Dicen directamente enseñarle la respiración al paciente, enseñarle a exhalar, inspira, exhala, y en el lapso de inspirar, exhalar ya se le retira completamente y el cuerpo se va a encargar de adecuarle a la vejiga a que vuelva a realizar esa técnica. Pero si yo complemento los dos pensamientos, si tengo la posibilidad, vamos a suponer que estamos hablando de un paciente encamado de casi 2 meses, donde su vejiga prácticamente ya no sabe más ni qué ni cómo actuar, por lo menos si tengo la posibilidad de realizarle un pequeño ejercicio para que esa musculatura de la vejiga pueda empezar a reactivarse, lo puedo hacer. Pero evidentemente tampoco no es un error si le retiro, si le retiro sin hacer el ejercicio. Pero es recomendable realizar para que ese músculo de la vejiga
pueda volver a reactivarse, pueda volver a articularse. Es lo mismo, el paciente encamado mucho tiempo, de repente los músculos de la pierna, de los muslos, de la pantorrilla, se ablandecen, no hay musculatura y necesita una fisioterapia para poder movilizarse. Entonces, más o menos los mismos criterios y los mismos principios. Pero no es un error retirarle por completo, pero a mí, de manera personal, eh, por lo menos hacerle ejercitarle un poco la vejiga, no lo veo con malos ojos. Ya que hay una literatura específicamente que ayuda y colabora bastante para mantener ese principio. Perfecto, Licen. Tenemos otra consulta. Dice, ¿cuál de las bolsas es más recomendable para el paciente sondado de larga data? Dice, ¿bolsa simple o con urinómetro? Dice. Con urinómetro. El urinómetro es práctico, donde yo tengo la posibilidad de que no voy a manipular permanente y constantemente la válvula de resistencia de la bolsa de colectora. Por lo general, la bolsa colectora debe ser desechada cada 12 horas. O sea, la bolsa colectora no puede estar recargada con diuresis por mucho tiempo. Por lo general, cada 12 horas debería de ser desechado. Pero si yo voy a optar por un elemento, optaría por el urinómetro, ya que además de facilitar la cantidad, ayuda bastante al menos manipuleo de lo que sería la bolsa colectora. Excelente, Lizan, como siempre. Bueno, en vista de que ya no estamos teniendo consultas y en honor al tiempo también, llegamos al final de esta importante jornada de capacitación y queremos agradecer profundamente al licenciado José Vázquez por compartir con nosotros sus conocimientos, experiencia y recomendaciones sobre el manejo seguro del catéter urinario y la prevención de las infecciones del tracto urinario asociadas al catéter. Sin duda, todo lo abordado durante esta actividad nos recuerda que cada procedimiento de enfermería, por sencillo que parezca, tiene un impacto directo en la seguridad y recuperación de nuestros pacientes. Agradecemos también a todos los participantes por su presencia, su interés y su compromiso con la capacitación continua. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Felicitamos al licenciado José Vázquez por su excelente participación y a cada uno de ustedes por ser parte de esta experiencia de aprendizaje. Les deseamos una excelente noche y esperamos encontrarnos nuevamente en próximas actividades. Muchísimas gracias y hasta la próxima a todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Que pasen bien. Hasta luego.